del sacrificio. Amén. ¿Cuál es el tema? Llamado al sacrificio. Bien. Escucha, mis amados. Cuando nosotros visualizamos la Biblia, nosotros vemos riquezas poderosas en ella, pero riqueza en el conocimiento y riqueza en la manifestación de Dios. Dios es multiforme y Él en su multiformidad se manifiesta como Él quiere. Dios es veraz y en su veracidad la verdad de Dios es absoluta. Ella es única. Dios nunca se ha equivocado. Dios tiene una verdad única, y cuando el hombre posee la verdad de Dios, se parece a Él, se parece a Dios, porque en totalidad Dios es la verdad. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad, yo soy la vida. Y fuera de Jesús no hay otra verdad. El mundo puede fabricar otra verdad semejante a la verdad de Dios, pero no es la verdad bíblica y no es la verdad que desciende de lo alto. Nosotros, entendiendo esto, nosotros conocemos cómo Dios se manifiesta, y nosotros sabemos que la obra que hace Dios es una obra que no la hace a media. Sin embargo, los elegidos, la gente escogida por Dios, nunca han encajado en lo estándar. Han rompido esquema. Su presencia incomoda, no porque son arrogantes, sino que su fidelidad define lo que ellos son. Así son los hombres de Dios. Los hombres de Dios nunca han encajado con el sistema. Los hombres de Dios nunca han encajado con lo normal. Son hombres que operan en lo sobrenatural. Aunque los humanos, aunque los hombres comunes y mortales pueden visualizarlos como gente normales, no habitan en lo normal, porque son hombres sobrenaturales. Llamado al sacrificio. Todo es un sacrificio. Cuando nosotros hablamos de sacrificio, primeramente tenemos que ver a Cristo como el sacrificio superior. El sacrificio de Cristo es un sacrificio a donde se realizó para redimir a toda la humanidad. Y mediante este sacrificio nosotros vemos un peso, nosotros vemos un gran valor, y es el valor de la salvación. Escúchame bien, es el precio que Cristo pagó en la cruz de Calvario. El sacrificio que Cristo hizo se destacó en una gran excelencia, a donde Él tuvo que poner su vida por mucho, y así lo expresó: nadie me quita la vida, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Escuche bien, Jesús realizando este sacrificio, nosotros entendemos que ese Jesús nunca hizo nada fuera del mandamiento. Y cuando te hablo del mandamiento, me refiero al mandamiento que el Padre le dio, con que Él tuviera que venir y morir por todos los pecadores. Llamado el sacrificio. Todo es un sacrificio, y nosotros vemos que todo se basa a un sacrificio. El amor de Dios es sacrificial. Dios lo hizo por nosotros, ahora nosotros debemos de hacerlo por Él. Lo importante es que Dios realizó un sacrificio para darnos un ejemplo a nosotros, para que nosotros tomáramos ese ejemplo en cuenta y lo pusiéramos en la cima, lo pusiéramos en alto. El sacrificio de Dios siempre ha estado en alto, pero Dios quiere que el creyente imite el sacrificio que está en alto, que es el sacrificio de Cristo. Pero hay algo importante en la Escritura, y es que la Escritura se basa en sacrificio, y todo lo que ella nos enseña basado en los sacrificios. En la antigüedad se realizaban sacrificios, y el sacrificio era como el objetivo de algo. Diga conmigo, como un objetivo. El objetivo de enseñar al pueblo de que ellos tenían que ser redimidos. Pero cada vez que el pueblo era redimido, todos los días que se realizaba el sacrificio, sus culpas eran presentadas delante de ellos. Sin embargo, el sacrificio supremo quitó todas las culpas y no las recuerda. Por eso dice la Biblia que al nosotros aceptar a Cristo, ya podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir oportuno socorro por aquel que intercede todos los días delante del Padre, que es el sumo sacerdote, Cristo Jesús. Llamado al sacrificio. Todo es un sacrificio. Nosotros vemos que el creyente está ligado al sacrificio.
Nosotros vemos que la iglesia de Jesús es una iglesia que se sacrifica. Se sacrifica de ambas maneras. Y se sacrifica para muchas cosas. Cuando nosotros no nos sacrificamos, entonces nosotros no mostramos amor correspondiente a Dios. Cuando nosotros decimos que amamos a Dios y nosotros no nos sacrificamos, entonces nuestro amor resulta ser en vano. Porque nosotros vemos que Jesús se sacrificó por nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos sacrificarnos por Él? Cuando te hablo del sacrificio, primeramente tengo que presentarte un primer punto. Y es la autonegación. Hay que negarse para los sacrificios. Si tú quieres ver poder, si tú quieres ver gloria, tienes que negarte. Todos los hombres que Dios llamó se negaron. Cuando te hablo de negarte, te hablo de tomar la cruz. Escúchame bien. Te hablo de tomar la cruz. Y esto es muy relevante. Esto es muy importante. Jesús realizó un sacrificio tomando una cruz. Jesús hizo el primer sacrificio por nosotros, pero fue cargando una cruz. Y nosotros estamos siguiendo su paso, como dice Pedro. Nosotros estamos siguiendo los pasos como verdaderos discípulos. Jesús realizó un sacrificio redentor. Ahora nosotros tomamos la cruz y discipulamos. Jesús llevó la cruz, ahora nosotros la llevamos por Él. Nosotros evangelizamos lo mismo que Él hizo, pero nosotros hacemos lo semejante que Él hizo primero que nosotros. A su nombre. El sacrificio de Jesús fue tan fuerte y tan fuerte que se dice que Jesús no podía llevar la cruz. La cruz le resultó muy pesada y como se trataba de sacrificio, la llevó por ti y por mí. Es un sacrificio único. Y aunque nosotros nos sacrificamos por Él, el sacrificio de nosotros tiene que semejarse a Él. Y tiene que semejarse al sacrificio que Él hizo. Amén. Escuche esto. Los hombres de Dios tienen que entender de principio. Y es que cada hombre que Dios llamó tiene que sacrificarse. No se logra nada en la vida sin un sacrificio. Los hombres para lograr algo en esta vida tienen que sacrificarse. Cuando los hombres buscan empleo tienen que sacrificarse. Tienen que levantarse de mañana, tienen que levantarse a las 6. Tienen que realizar cosas antes de. Porque todo es un sacrificio. Si tú quieres ver algo de Dios, tienes que sacrificarte. Si tú quieres que Dios esté de cerca de ti, tú tienes que sacrificarte. Si tú quieres morir para que la vida de Cristo se manifieste en ti, tú tienes que sacrificarte. Hay personas que quieren ver la vida, pero ellos no han muerto. Se basa a sacrificio. Primero se muere. Los sacrificios se realizaban en el altar. Para morir hay que estar en el altar. Hay gente que no ha muerto porque su altar está desarreglado. Escucha esto. No morirán si su altar no tiene fuego encendido para quemar el sacrificio. El sacrificio se quemaba en los altares. La víctima se ofrecía en los altares. Y la temática cambió. Ya no es animal, ahora somos nosotros. Somos llevados como ovejas al matadero. Es un sacrificio. El mundo no merece el sacrificio. Sin embargo, el sacrificio se ofreció por ello. No debiéramos estar aquí. Sin embargo, el sacrificio nos trajo. Escúchame bien. Una enseñanza, pero muy importante que el apóstol Pablo acabó de enseñar aquí a la iglesia de Galacia. Y es que el apóstol Pablo regañó a la iglesia de los Gálatas porque ellos se habían alejado. Ellos se habían alejado por la victoria de la cruz. Para vivir una vida ociosa. Para vivir una vida en la carne. Para vivir una vida común. Y el apóstol Pablo dijo, cualquiera que los perturbe llevará la sentencia. Y Pablo, enseñándole esto a ellos, le dijo claramente, yo me regocijo, pero en la cruz que es de Cristo. Porque él sabía que la victoria se reflejaba en el hombre cuando llevaba la cruz, basado en el sacrificio. Y él entendió de que ellos procedían bien y marchaban bien. Pero alguien los sacó del sacrificio verdadero. Porque cuando tú dejas la cruz, tú abandonas el sacrificio. Un momento que tú militas en la carne, te está quitando la cruz, que es un peso en tu vida. Te está quitando el sacrificio. Y prácticamente lo que hicieron los Gálatas era quitarse la cruz, quitarse el sacrificio, para poner la mirada en otra cosa. No se puede. No se puede, porque entonces no habrá garantía, no habrá recompensa, no seremos galardonados, no tendremos prerrogativa. Dios no podrá obrar a favor
si nosotros abandonamos el sacrificio. Todos los hombres que digamos se sacrificaron. Cuando la Biblia habla en Hebreos capítulo 11 de los héroes de la fe, eran hombres que se sacrificaron, hombres que apagaron fuegos impetuosos, hombres que, aleluya, que dice la Biblia que ellos anduvieron de aquí para allá y de allá para acá, se metieron en cavernas, se metían con pelo de oveja, anduvieron como errantes. Y esa fe de ellos fue una fe fuerte, porque su fe se basaba en el sacrificio que todos los días ellos realizaban delante de Dios. No es la fe que el creyente actual tiene hoy en día, a donde pide y si no recibe se descarga. No es una fe como esa. Es una fe que aunque pidan, si no reciben, se permanecen. De esa fe habla en Hebreo 11 y lo destaca ellos como los héroes de la fe. Los hombres de Dios primeramente mueren, porque Dios les hace entender que no son ellos. Hay personas que quieren ver la mano de Dios obrar en su vida, pero todavía no están ligados al sacrificio. Quieren ver a Dios obrar, y todo se basa en sacrificio. Todo se basa en que Dios tiene que hacer, pero yo tengo que hacer primero por Él. Dios no hará nada si tú no haces. Dios no puede caminar con alguien que no se sacrifica, porque Dios ha tomado muy en cuenta desde tiempos antiguos los sacrificios. Lo que destacó a Abel fue el sacrificio único que él hizo. No fue el becerro gordo que él llevó. El sacrificio. Lo primero que tú debes de dar es tu sacrificio verdadero para Dios. Eso es lo primero. Dios no ve lo mucho que tú le puedes dar, pero Dios ve la intención y la buena intención sacrificada que tú haces por Él. Esa es la intención que Dios recompensa. ¿A su nombre? ¿Están aquí? El sacrificio. Escúchame bien, pero esto es para las personas que puedan absorber, que su mente se abra, que puedan correr al más allá, que si se detienen no puedan lograr lo que Dios dijo que tienen que lograr. Porque la gente comunes habitan en los llanos y caminan con gente que son comunes. Tú no ves que el hombre espiritual se asocia a un hombre que es espiritual. El común se asocia con uno que es común. Pero el que camina conforme al sacrificio se va a asociar a un hombre que camina en lo espiritual, en lo sobrenatural. Dios. Cuando nosotros hablamos del sacrificio, nosotros tenemos que hablar de los ayunos. Ayunos que son crudos, ayunos que matan la naturaleza humana, ayunos que hacen que tú correspondas a lo que es la palabra de Dios, ayunos que dejan de, aleluya, que hacen de que usted opere y que obre en su carne para caminar en la naturaleza divina que es del Padre. Sacrificio, oración que va de la mano, porque los sacrificios demandan ayunos, demandan oraciones, demandan lectura, demandan obra. Los sacrificios que son de Dios demandan todo esto. Y no te estoy diciendo de que te desalientes. Si lo estás haciendo, sigue haciéndolo. Continúa con lo que corresponde agradable delante de Dios. El problema es que estamos muy vivos y tenemos que reconocerlo. El hombre que se sacrifica, tú le levantas la voz y no vales a su voz. Es quieto, es apacible, es tranquilo. Porque Jesús dijo: aprendan de mí. Esto es un principio. Cátenlo. Sean mansos, sean humildes. El hombre que pone esto en práctica, según los sacrificios de Dios, morirá su naturaleza. Y no será él, sino que será Cristo en él. Y estamos buscando parecernos a Cristo, no parecernos a nosotros mismos. Porque nosotros tenemos semejanza de los padres que nos engendraron, pero tenemos la semejanza de Dios. Ya hemos adoptado la naturaleza de Cristo. La hemos adoptado. Ya la tenemos. Entonces todos los días nosotros tenemos que hacer un autoanálisis. Tenemos que examinarnos, tenemos que ver cómo estamos andando, cómo estamos caminando. Esto es para todo, sin parcialidad, sin inclinación solamente a una sola parte. Esto es tanto para el nuevo como para el maduro, porque los sacrificios son para todo. Tú quieres ver a Dios, sacrifícate. Muestra que tú amas a Dios con los sacrificios. Tú quieres que Dios responda a tus oraciones, sacrifícate. Porque hay gente que espera la respuesta de Dios, pero cómodo, ven, respóndeme, estoy aquí. No, Dios no te responderá. Lo que pasa es que los sacrificios
sacrificio nos matan. Y como nos matan, nosotros le huimos a la muerte de Dios, pero no a la muerte espiritual. Sin embargo, es profundo, porque muriendo entonces tú resucitas espiritualmente. A su nombre. ¿Están aquí? Pablo enseñó mucho acerca del sacrificio, pero el sacrificio que se realizaba por la cruz. Jesús dijo: todo aquel que quiera ser mi discípulo. No te está diciendo que los pastores, los maestros, y te está clasificando gente. No. Te está diciendo: todo aquel que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo. ¿Por qué tú crees que no todas las personas siguen a Jesús? Porque lo primero que la cruz le enseña es que tienen que negarse y sacrificarse. Y ellos le temen al sacrificio. Y como le temen al sacrificio, entonces ellos huyen. Por eso hay gente que ellos empezaron bien y luego abandonaron el mensaje e intercambiaron el mensaje de Dios por otro tipo de mensaje, porque dejaron el sacrificio, dejaron la cruz. Y como dejaron la cruz, entonces su mensaje ya ha cambiado. Llamado al sacrificio. O sea que prácticamente lo que Dios nos está diciendo: los espero en Gólgota para que allí mueran. Estoy aquí lo espero. Eso es lo que Dios nos está enseñando. Porque las cosas de Dios funcionan así. Así resultan excelentes las cosas de Dios. Nosotros muriendo. Es lo contrario, porque tú le predicas al mundo, solamente tú le muestras la parte buena de Dios, lo amoroso que es Dios, lo bueno que es Dios, lo grande que Dios puede hacer con ellos. Pero no le enseñan que ellos tienen que sacrificarse, no le enseñan que ellos van a padecer, no le enseñan que el verdadero evangelio es basado en sacrificio. Por eso Jesús en la parábola dijo: hay uno que la recibe con gozo. Pero ¿qué acontece? ¿Qué sucede? Viene la tribulación, viene la batalla, viene el levantamiento, viene la guerra, y él se abandona porque solamente recibió una parte de la palabra, pero no recibió de la palabra, que por la palabra tenía que ser perseguido. Y esto es una generación como mediocre y camina así, en ese sentido de mediocridad, caminando normales. Por eso le dije ahorita que el hombre de Dios rompe los esquemas. No se estanca, no se detiene, avanza. Porque para otras cosas nosotros avanzamos y nosotros ponemos meta y nada nos hace desistir. Y hasta que nosotros no logramos ese objetivo, nosotros no nos detenemos, estudiamos, nos preparamos, ejercemos una profesión y se nos da. ¿Por qué? Por el sacrificio. Porque nos lo proponemos. Y como nos lo proponemos, entonces lo logramos. ¿Qué pasaría si nosotros volteamos la hoja? Y lo mismo que nosotros hacemos para con las cosas terrenales, correspondiendo a esas cosas, las hacemos para con Dios. Qué excelente fuera. Fuéramos una explosión, fuéramos una bomba. Fuéramos extraordinarios. Nosotros debemos entender que si nosotros hacemos esas cosas para las cosas del mundo, también debemos hacer lo mismo para las cosas de Dios. Porque Dios nunca quitará el sacrificio. Escúchame, yo entendí algo. En una ocasión orando, yo le dije al Señor: no me quite el proceso. ¿Cuánto? Porque entendí que el proceso nunca se va. Israel le cogió el proceso. Yo llevo a Israel al desierto para procesarlo, para sacar lo mejor de ellos. Y le cogieron al proceso. Y el hombre de Dios tiene que entender que su vida nunca saldrá de un proceso. ¿Tú sabes cuándo Dios te dará el descanso? Ya cuando tú te con Cristo. Pero mientras tú estás aquí en esta tierra, tú estás batallando, tú estás luchando, tú estás en una lucha constante, tú no puedes detenerse. Si usted falló, usted tiene que levantarse y renovarse en Dios, establecerse y continuar. La falla se detiene, pero Dios no llamó a nadie a quedarse en la falla. Dios nos llamó a continuar, a levantarnos. Porque el problema de muchos no fue la falla, aunque la falla fue grave. El problema de muchos fue que por la falla ellos se detuvieron. Y Dios no quiere que nadie se detenga.
Entonces, la iglesia debe entender esto, mis amados. Porque nosotros estamos viendo que muchos en estos últimos días están desfalleciendo y su fuerza está menguando. Se están reduciendo. ¿Cómo eran sus servicios? ¿Cómo eran sus ayunos? ¿Cómo eran sus oraciones? El tiempo que pasaban de lectura. Intercambiar su tiempo por un tiempo ocioso, por un tiempo que no es el tiempo de Dios. Tuvieron principio de sacrificio, pero lo cambiaron. Eso le pasó a los Gálatas. Y Jesús, Pablo con esta expresión diciéndole a ellos: yo me regocijo, pero yo me regocijaré en la cruz. Porque él entendió que su victoria se basaba en la cruz. Y hablando de la cruz, está hablando del sacrificio. Porque la vida de Pablo fue una vida muy sacrificial. Y Pablo se sacrificó mucho por la obra. Se sacrificó tanto que dijo en una ocasión: el amor mío fue tan tierno sobre ustedes que fue como el de la nutria. Ustedes conocen a la nutria. Es un animalito que se mete en las aguas. Y es muy tierno y en verdad muy cariñoso. Este animalito doméstico que tú lo puedes adoptar se comporta de una manera como los perros. Que usted cría un perro y tu perro a distancia te conoce. Así es ese animalito. Y él comparó su amor con el amor que ese animalito manifiesta. Él dijo: fue tierno. Pero ojo con esto. Dejaron la cruz. Dejaron el sacrificio. ¿En dónde se están regocijando ustedes? Porque yo me regocijaré. Y el mundo para mí me es crucificado. Y yo al mundo, escuché esto, aquí hay un punto muy clave. Él dijo: el mundo para mí me es. ¿Por qué tú crees que los sacrificios te hacen aquí de valorar las cosas terrenales por las cosas celestiales? Porque él lo dijo: el mundo para mí ya está muerto. Se murió el mundo, ya yo no siento. Hay gente que no puede escuchar bachata, que no pueden escuchar las canciones románticas que antes se escuchaban. Hay personas que no pueden ni siquiera hacer una obra que hacían como la que antes hacían, no pueden. ¿Por qué? Porque su vida todavía no ha muerto. Pablo dijo: mediante el sacrificio por la cruz, ya yo morí al mundo. Cuando usted toma el sacrificio en cuenta, el mundo para usted está muerto. Usted no siente por el mundo. Usted se dedica del mundo para ligarse a Cristo y vivir una vida con Jesús. Por eso en Juan 15 dice, hablando de la vida verdadera, Jesús dijo: separado de mí, nada podréis hacer. Hay cosas que funcionan y Dios no está en eso. ¿Me escucha bien? Pero ¿cómo funciona si Dios no está ahí? Varón, ¿cómo así? Si todo lo que sucede por un propósito. Te voy a explicar algo. Hay cosas que funcionan, es porque el hombre se las propone para que funcionen y funcionan. Y Dios está ahí. Y eso puede confundir a muchos. Eso puede confundir a muchos. Pero las cosas de Dios resultan ser diferentes como nosotros pensamos. Porque tú te propones algo y los pensamientos de Dios son más altos que los tuyos. Y tú dices: yo voy a caminar por aquí. Y tú dices: no es así. Por ahí tú no vas. O tú no se atreves a irse por ahí. Porque Él es el pastor. Y como pastor, Él rige las ovejas. Y tú dices: yo caminaré por aquí. Y Él dice: no, no es por ahí que tú vas. Usted va a caminar por este camino, porque este es el exacto. Amén. Así es Dios. Así es Dios. Dios se manifiesta así. Y haciendo esas cosas, haciendo esto para contigo, entonces tú entras como en un acercamiento con Dios y te revela. Y dices: no, yo voy a hacer lo que yo quiera. No es así. Yo recibí una lección de Dios. Dios me hizo entender a mí que no lo mucho que tú ministres, no son las muchas lenguas, no es el don de sanidad, no es el don de milagro, no es el don de fe. Escucha bien, son útiles. El Espíritu Santo se los repartió a la iglesia.
Pero el peso verdadero, que Dios me hizo entender, no es basado en un don, es basado en la obediencia. Y que la obediencia también es sacrificial. Desde que usted se propone obedecer, ya entra en esa batalla. Tus miembros combaten contigo mismo. Una parte se quiere inclinar a otra y otra parte se quiere inclinar a otra. La parte espiritual que te dice quiere inclinar a la parte de Dios, y la parte carnal se quiere inclinar a las cosas terrestres. Y entra esa batalla. Pero como tú escoges obedecer a Dios, entonces usted se sacrifica en obedecerle. Y al final usted verá el resultado bueno. A su nombre. ¿Están aquí? Llamado al sacrificio. Cuando usted se sacrifica, porque ya entendió el llamado, usted no va a criticar a su hermano, usted no lo va a murmurar. Tus pensamientos no se van a elevar a ser pensamientos inicuos. Porque aquí yo tengo por cierto que la palabra dice que quien habitará en el monte santo de Dios no es un criticón, no es un calumniador, no es el prejuicioso. ¿Quién? El limpio de mano. ¿Quién? El puro de corazón. ¿Quién? El que sana la fe. ¿Quién? El que ama al prójimo. ¿Entendió? ¿Quién? Como dice en primera de Juan, el que ama al hermano. Porque yo le predico a ustedes, no como el que está perfecto. Porque Pablo dijo, yo no lo he alcanzado todo. Somos las vasijas. Y como vasijas, entiendo que estamos en la mano del alfarero. Él nos formará conforme al modelo de Cristo, porque es perfecto. Pero tienen que entender algo, que Jesús agradó al Padre en todo porque fue obediente. Como vasijas nosotros estaremos en las ruedas. Y la forma de Dios que Él nos dará en sus manos, escucha bien, no dolerá. Porque el molde de Dios duele. El molde de Dios duele. Porque Dios te desgrana, Dios te rompe, Dios te desbarata, Dios transforma tu pensamiento a los pensamientos de Cristo. Todo lo que Pablo habla de tener la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque hay mentes que son carnales, pero hay mentes que son espirituales. Mente carnal versus mente espiritual. Eso es distinto. El que tiene la mente de Jesús piensa como Jesús. Y yo entendí algo. Jesús sanaba a los enfermos por dos cosas: por la fe que ellos tenían y por la compasión que él poseía. Ahí entra el amor sacrificial. Porque Jesús veía a la gente padeciendo y eso lo movía a él a compadecerse. Se sacrificaba porque hacía el amor sacrificial, y eso lo movía a él desde adentro, desde sus entrañas, a sanar a los enfermos, a echar fuera demonios. Pero nosotros vemos lo contrario, de que hay gente que quiere sanar, hay gente que quiere hacer, hay gente que quiere realizar, y ellos no tienen compasión ni por ellos mismos, porque su vida está en un juego y su vida está en peligro. Oye, mis amados, yo ando con un temor, pero con un temor tan grande, y mi temor se basa en yo guardar la salvación todos los días. Cuidar la salvación con temor y temblor. Hay que sacrificarse, llamado el sacrificio, porque si nosotros no nos sacrificamos, entonces perdemos la salvación que es valiosa. Dejamos de ser lo que Dios quiere que nosotros seamos y nos convertimos en otra cosa, porque hay gente que se transforma, hay gente que son luz, y por dejar de hacer lo que Dios quiere que hagan, se convierten en tinieblas y son hijos no de Dios, sino del diablo. ¿Están aquí?
Póngase de pie. Nosotros decimos, según los temas que nosotros ponemos, ese tema estuvo bueno, hay mucha tela por donde cortar. Yo entendí algo, que la tela, por más gruesa que sea, Dios tiene de todos los modelos de tijera para cortar, porque es que Dios es sabio, y Dios es tan sabio que en su insapiencia Él escoge lo mejor para nosotros. Dios no vendrá a podarnos, Dios vendrá a quitar de todo lo que está mal en nosotros. Porque Dios no es como nosotros, que nosotros arreglamos por la ribita. Dios no es así. Dios se mete y lo que está desorganizado lo arregla. Y después se queda viendo su obra perfecta. Así es Dios. Esa es la excelencia de Dios. Así que Dios opera. Con esa actitud sabia. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Den un aplauso al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Breve, mis amados, para concluir, estamos llamados a un sacrificio, no único, sino un sacrificio que debemos de levantarnos todos los días y negarnos. Desde que se levante, en usted tiene que empezar la negación, negarte, porque en esa palabra pequeña, negarse, se esconde algo poderoso. Que nosotros podemos conforme a la vida e interpretar de muchas maneras y siempre caerá en lo mismo que Jesús trató de enseñar cuando habló acerca de la negación. La transformación del creyente debe de ser todos los días, por el basado al sacrificio, negándose. Da pena, mis amados, como las iglesias de hoy en día están procediendo, porque en su mayoría no están procediendo como ovejas al degolladero, porque dejaron el sacrificio y se apiaron la cruz. ¿Y tú sabes qué dijeron? Esta cruz es pesada. Vamos a coger un evangelio online. Vamos a coger un evangelio chévere. Vamos a recrearnos. Vamos a meternos en glotonería. Vamos a meternos en fiesta. Vamos a hacer celebraciones. Y por ahí se fueron. Y todo ello se asocia con la carne, no con las cosas de Dios. Por eso es que los verdaderos, como le dijo ahorita, no encajan. Tú no ves que el nombre de Dios cuando llegó incomoda. ¿Por qué incomoda? Aunque hay otros que no lo perciben así. Es por la verdad que poseen, es por la verdad que tienen. Tener una verdad y caminar con ella en un mundo que se sostiene con la mentira, eso te traerá choque y te va a separar. Eso es para que le vayas a los recortes, pastora, que hay palabras que están buenas, porque ellos intercambian la verdad por la mentira y se recrean en su mentira, pero es porque dejaron el sacrificio. Basándose en sus sacrificios propios para dejar el sacrificio de Cristo, al final van a entender que el suyo no era el verdadero, que el verdadero era el de Cristo. Por eso Pedro dijo: cuando padezcan correctamente, como verdadero cristiano, no con problemas, no metiéndose en lo que no deben de meterse, entrometiendo en lo ajeno, chismosos, no, de ninguna de esas formas. Padezcan
sino como el verdadero sacrificio que es según el de Cristo. Amén. Dios se le bendiga. Amén. Levanten sus manos, voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, oro por tu iglesia, Dios. Para que tú nos ayudes. Porque yo soy la iglesia. Tú eres la iglesia. Somos tu iglesia, Dios. Y si estamos aquí, no porque te elegimos a ti, más bien tú nos elegiste a nosotros. Dios, oro por la iglesia para que nunca abandonemos el sacrificio. Y si lo hemos abandonado, desde hoy, Dios, lo abrazamos, lo escogemos, porque así como tú escoges lo mejor para nosotros, también nosotros escogeremos lo mejor para agradarte a ti. Dios, oro por ello, para que tu presencia sea tan fuerte. Yo quiero que por favor Lady y quiero que por favor Mercedes se acerquen aquí, porque quiero orar por ellas desde cerca. Amén, en el nombre de Jesús. Porque un ángel del Señor, escúchame bien, me dio palabra para ustedes y me dijo que ore por ustedes. Alabado sea el Señor. Aleluya. Tu iglesia. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, gracias. En nombre de Jesús, Dios mío.